para, para poder tenerla aquí. Y bueno, el día de hoy ella nos va a compartir una ponencia sobre los tratamientos en el español mexicano. Y bueno, voy a empezar con una breve semblanza sobre pues toda su carrera. Es muy breve porque pues no hay mucho tiempo, pero bueno, empiezo. María Leonor Orozco Vaca es investigadora asociada en el Centro de Lingüística Hispánica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Obtuvo su doctorado en lingüística por el Colegio de México con la tesis Estudio Sociolingüístico de la cortesía en tratamientos y peticiones, datos de Guadalajara, con la cual obtuvo el premio Wigberto Jiménez Moreno en 2011 a la mejor tesis de doctorado correspondiente al área de lingüística. Sus temas de investigación se centran en la variación del español en México desde una perspectiva sociolingüística y pragmática. Entre sus publicaciones se encuentran Expresión de tú genérico y actividades de imagen, Tú genérico en el español de la Ciudad de México y el papel de la interacción en la expresión de sujetos pronominales de segunda persona. Además, ha participado como conferencista y ponente en coloquios nacionales e internacionales y también cursos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, el CIESAS DF y la Universidad de Guadalajara. La mayoría de sus cursos han sido sobre sociolingüística, métodos cuantitativos en lingüística, metodología de la investigación lingüística y pragmática. Actualmente es coordinadora del Corpus Oral del Español de México en conjunto con Pedro Martín Butragueño y Erika Mendoza Vázquez. Un placer tenerla aquí, doctora, y espero pues esta conferencia no tenga intervenciones por parte del internet y que todo salga bien. Y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy a esta penúltima conferencia de la Semana de Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues voy a hablar de un tema que me gusta mucho y lo escogí pensando también en que eh, hay mucho por estudiar en ese sentido, entonces pues que sepan que existe esa posibilidad de estudio y la música no estaba prevista, pero pues también tenemos música. Voy a compartir mi pantalla para que, ay, ¿qué pasó aquí? Para que veamos esta presentación. Bueno, el tema va a ser justo el de los tratamientos en el español mexicano. Y pues les decía que me interesó presentar esto con ustedes, que están ahorita en la licenciatura, para tratar de mostrar que la deixis social es un fenómeno complejo que amerita ser estudiado por los lingüistas y además del que faltan muchos datos empíricos para tener un panorama general en el español hablado en México. Por ejemplo, vamos a ver que no hay estudios en San Luis Potosí sobre tratamientos, bueno, excepto una pequeña mención que comentaré más adelante. El plan que tengo para esta presentación es tratar estos 6 puntos que ven en esta diapositiva, empezando con los aspectos centrales que conforman la deixis social, algunas de las funciones que tienen las formas de tratamiento, para luego pasar a que hablemos de cambios que se están dando actualmente en el trato pronominal en nuestro país. Voy a comentar de manera muy breve sobre el voceo en México, también para pues, mostrar su vigencia, porque a veces se cree erróneamente que es un rasgo que está desapareciendo, que no se usa. Y bueno, después paso al trato nominal, que sería otra área de la deixis social. Vamos a centrarnos más en el trato pronominal en 3 y 4, en 5 en el trato nominal y voy a cerrar sugiriendo temas de interés en el análisis de la deixis social y sugerencias para el futuro, ¿no? Como todo lo que hay aún por estudiar en
este sentido. Y bueno, para empezar, pues vamos a recordar que es deixis. Deixis viene del griego, en donde significa indicar o mostrar. Índice viene de index, ¿no? El dedo que señala, y cuando hablamos en lingüística de deixis, estamos situándonos en el momento de la enunciación, ¿no? En ese punto cero, a partir del cual un hablante se ubica, que es el yo, el aquí y el ahora. Justo el yo, pues pone al hablante como eje de esa enunciación, y a eso lo conocemos como deixis de persona. Aquí, pues nos situamos en un espacio, ¿sí? Y en un espacio y ahora en un tiempo. Y ya por extensión, se ha hablado de deixis social, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuáles son esos aspectos centrales que conforman la deixis social, ¿sí? Fillmore en el 75 es el que usa este término para referir al estudio de los ítems lingüísticos que reflejan, dice, o establecen o son determinados por ciertas realidades de la situación social en la que ocurre un acto de habla. Y bueno, ¿cómo se manifiesta la deixis social en las lenguas? Pues con las formas que tenemos para marcar persona. Un ejemplo sería los pronombres, ¿no? Y también con las distinciones que existen en algunas lenguas entre habla plana, habla cortés, habla honorífica y habla humilde. Hay lenguas que tienen sistemas, pues donde se codifica morfológicamente toda esta información de maneras complejas, como el japonés sería un ejemplo, y otras que codifican tal vez en menor medida estos aspectos, pero es un universal que existe en las lenguas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas distinciones para el español, ¿sí? Cuando hablamos de deixis social, también es importante que hagamos una distinción en cuando una forma es forma de tratamiento, cuando esa misma forma está funcionando como una forma referencial, o incluso cuando podría funcionar como una forma de autorreferencia, ¿sí? Por ejemplo, un nombre propio. En el primer ejemplo, si yo tengo Juan, ven aquí, Juan es una forma de tratamiento, es un vocativo, ¿no? Estoy llamando directamente a Juan. Si yo le cuento a alguien, ayer vi a Juan, eso es una forma referencial. Y si Juan escribe una carta y firma atentamente Juan Pérez, pues ahí Juan funciona como una forma de autorreferencia. Entonces, bueno, de todas estas posibilidades, lo que vamos a tratar hoy es el de las formas de tratamiento, ¿no? Que son aquellas formas mediante las cuales nos dirigimos a nuestros interlocutores. Y a esto también se le da el nombre de formas de tratamiento, y el conjunto de formas de tratamiento es las formas nominales y pronominales de segunda persona. En español, pues tenemos segunda persona singular y plural en función apelativa. Y dentro de este sistema de formas de tratamiento hay varios elementos lingüísticos que las conforman, ¿no? Desde los pronombres, tú, usted. La flexión verbal también nos da pistas de si ahí se está usando un tratamiento tuteante o ustedeante. En el tratamiento también entran los nombres propios, los apodos, los títulos, ya sean títulos genéricos o títulos profesionales, y los términos de parentesco, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos van a dar pistas de cuál es el tratamiento que se da a un interlocutor.
y justo vamos a ver un ejemplo en el que vamos a resaltar que se están usando diversas formas que nos dan pistas del tratamiento, ¿sí? Eso pues está tomado de una revista en la que están narrando una entrevista que se le hizo a Carlos Slim, ¿sí? Vean en negritas, justo marco todos esos elementos lingüísticos que nos permiten ver cuál es el sistema de tratamiento que usa el entrevistador eh, para dirigirse a Slim y también Slim al entrevistador, ¿sí? Vemos ahí que dice, Carlos Slim se remueve en el sillón, el disgusto aflora en su rostro. ¿A dónde quiere llegar? Eso es lo que le pregunta Slim al entrevistador. Y bueno, ahí justo tenemos en negritas, quiere que nos da información de que de que ahí se está dando un trato ustedeante, ¿no? Quiere es compatible con usted y no con tú. En la respuesta de Carlos Slim, también vemos, perdón, sí, en la respuesta del reportero, ¿no? Dice, vemos que también hay un trato ustedeante, ¿no? Y que ese, pues, se manifiesta en varios elementos. Discúlpeme, respondiera, ¿no? Entonces tenemos la flexión verbal, tenemos un pronombre explícito, usted, tenemos el uso de posesivos, que son correferentes con usted, suyo, su, y también vemos un ejemplo del trato nominal que le está dando, ¿no? Ese ingeniero, pues que justo sería una forma de tratamiento que basada en la profesión. Entonces, pues en todos los discursos, en todas las interacciones, nos percatamos del tratamiento y es muy fácil ver cómo se está codificando. ¿Sí? Eh, ahora, después de tener en claro qué son las formas de tratamiento, vamos a comentar algunas funciones que tienen estas formas. ¿Sí? Y justo, pues, todo lo que hacemos con ellas como hablantes, ¿sí? Nos servimos de ellas, el hecho de que el español tenga la opción de usar tú o usted con mis interlocutores me permite hacer diferentes cosas en función de quién es mi interlocutor o qué tipo de situación comunicativa se está desarrollando o qué identidad quiero mostrar, me quiero acercar a mi interlocutor, me quiero alejar de él y marcar distancia. Entonces, bueno, voy a tener esos elementos que me permiten resolver en términos pragmáticos qué hacer en muchas interacciones. Eh, entre estas funciones que cumplen las formas de tratamiento, pues la primera o central es que, o la información que nos dan es que van a mostrar cuál es la relación entre hablante y oyente, ¿sí? Si ustedes escucharan este ejemplo que está aquí, qué gusto encontrarte, cabrón, hace años que no nos vemos, pues seguramente pueden inferir cuál es la relación entre esas personas, ¿sí? Eh, de entrada, bueno, el destinatario sabemos que es un hombre y podemos decir que seguramente eso ocurre entre amigos, ¿no? Entonces, esa forma de tratamiento nos da una pista de una relación entre personas. También empleamos las formas de tratamiento de manera estratégica y lo hacemos a veces con ciertos actos de habla. Piensen, quieren obtener algo, quieren pedir un favor, entonces, pues podemos tal vez usar una forma de tratamiento que no usamos de manera cotidiana para dirigirnos a una persona.
Ahí el ejemplo que yo pongo, pásame la sal, mi amor, ándale, no seas malita, ¿no? Ese mi amor, porque se está pidiendo algo y tal vez en otro acto de habla se va a usar otra forma de tratamiento. También sirven al hablante, decía, para posicionarse frente a su interlocutor. Me quiero acercar, me quiero alejar, quiero mantener distancia. Y bueno, aquí retomo un ejemplo de un episodio que tal vez ustedes no recuerdan porque son muy jóvenes, que aquí justo puse entre comillas el comes y te vas, que ocurrió en 2002, una grabación que se filtró entre Fidel Castro y Fox, que en ese momento era presidente de México, cuando Fox pues quería disuadir a Fidel Castro de que viniera a esa cumbre que hubo en México, ¿sí? Y bueno, ahí está solo el inicio de la conversación, pero vamos a ver cómo cada uno de los participantes está seleccionando un sistema de tratamiento diferente y pues cómo se mantiene de manera consistente en cada interlocutor, porque a veces en algunas interacciones tenemos que hay cambio de trato, vamos a verlo más adelante, aquí no hay un cambio de trato. Vemos que Fidel pues va a usar un trato ustedeante mientras, para dirigirse a Fox, mientras que Fox usa un trato tuteante. Entonces, cuando ocurren interacciones de este tipo y en el estudio de las formas de tratamiento, pues se dice que lo que se da es un trato asimétrico, es decir, no hay un usted recíproco o no hay un tú recíproco entre los participantes. Ahí vemos, Fidel, dígame, señor presidente, ¿cómo está usted? ¿No? Entonces vemos ese trato ustedeante desde la primera flexión verbal. En cómo está usted, además tenemos el uso explícito del pronombre y vemos este trato nominal, señor presidente. Mientras que Fox, Fidel, ¿cómo estás? Bueno, ahí en estás rescatamos que es un tratamiento tuteante y usa el nombre propio para dirigirse a Fox. Muchas veces cuando se da este tipo de trato asimétrico, a veces decía que hay un cambio, o sea, tal vez Fidel dice, bueno, pues me está tuteando, yo también voy a tutearlo, ¿no? Pero vemos que Fidel mantiene ese tratamiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Sí? Eso también podría tal vez propiciar que Fox hubiera cambiado a usted, pero no lo hace, ¿no? Fox sigue con ese tratamiento, qué gusto, oye, Fidel, pues llamándote, ¿no? Entonces vamos viendo ahí en las flexiones verbales ese trato tuteante, el nombre propio y bueno, acá, ¿no? Entre tú y yo, entonces, de manera recurrente vemos pues que se mantiene un trato tuteante y lo que están haciendo ambos es posicionarse frente al interlocutor. Fidel mantiene la distancia, mantiene pues un trato más formal que tal vez se esperaría en una conversación de este tipo entre jefes de Estado y y Fox pues mantiene un tratamiento tuteante. Eh, Otra función que cumplen o de la que vamos a ver que dan cuenta las formas de tratamiento es que reflejan o muestran sentimientos momentáneos de los hablantes, ¿sí? Y aquí sí hay un ejemplo de cambio de trato. Eh, Esto es una interacción de una madre con su hijo. Dice, la mamá está preparando a Julio para una siesta y primero le dice, vente y después, véngase mi vida, ¿no? Entonces, este ejemplo es de Rojas 2010.
Y lo que vemos ahí es, pues, primero el trato que sería el más esperado de una mamá a un hijo, un trato tuteante, pero, pues, hay un cambio inmediato a un trato ustedeante, que además se acompaña de un tratamiento nominal Mi Vida, ¿no? Entonces, pues puede haber, cambios momentáneos. Los padres también a veces cuando reprenden a los hijos pequeños, pueden pasar de tuteo a ustedeo. Y bueno, después se vuelve al tuteo, ¿no? Entonces, bueno, a eso se le conoce como cambio de trato. Eh, Vamos a hablar ahora, después de ver, pues, todas las funciones que cumplen los tratamientos, eh, que actualmente hay lo que llamo un cambio en curso en el trato pronominal en México, ¿sí? Decíamos que tenemos 2 opciones, tú y usted, para, dirigirnos a diversos interlocutores y vamos a ver en función de qué elegimos una u otra y también qué está pasando cuando hablo de un proceso de cambio lingüístico. Muchas veces para seleccionar un tratamiento nos basamos en rasgos sociales de nuestro destinatario. Su estatus, por ejemplo, es mi profesor o es mi jefe, eh, o no hay ninguna diferencia de ningún tipo, es mi hermano, es mi amiga, ¿sí? Nos fijamos en la edad, en la posición social de una persona, en el sexo, y bueno, ahí se podría incluir una lista muy larga de factores que tomamos en cuenta. Si ustedes hacen una reflexión de a quién tratan de tú y a quién tratan de usted, pues seguramente van a empezar a ver que, pues que sí, ustedes siguen una serie de patrones, ¿no? Y lo que yo muestro es unos ejemplos de eh, qué es lo que dice la gente cuando se le pregunta, ¿y usted qué toma en cuenta eh, para decidir si usa tú o usted, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo que muestro con la inicial U es de una persona que respondió que se fija en la edad, ¿no? Dice, de mi edad para arriba, de usted, de mi edad para abajo, de tú a todos. Eh, Más o menos, ¿no? Bueno, ahí está generalizando y si se ríe y dice, bueno, más o menos, ¿no? No es, y también muchas veces la confianza que te inspire la persona, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que la edad es algo que se toma en cuenta. Aquí esta persona menciona la confianza. También hay personas que dicen que no tratan igual eh, a sus amigos, este es otro ejemplo, ¿no? Que esta persona dice que si saluda a un amigo usaría formas como ¿qué hubo, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, cómo te ha ido, cabrón? ¿Qué milagro, caón? ¿Sí? Pero si se dirige a una amiga, pues la saludaría de otra manera, ¿sí? Hola, qué milagro, ¿cómo estás? Qué guapa te has puesto, ¿cómo te ha ido? Qué bueno que te veo, ¿no? Entonces, pues todos solemos variar nuestros tratamientos en función de los interlocutores. Am, También nos fijamos en otros aspectos, ¿sí? Como si la relación que tenemos con ese destinatario es, de simetría o asimetría, a eso en lingüística, en el estudio de los tratamientos se le llama eje de poder, o si ese destinatario es alguien conocido, cercano, familiar o es alguien desconocido, ¿no? Y bueno, ahí podemos hacer un gradiente y a eso se le conoce como el eje de distancia o la distancia social.
También variamos los tratamientos en función del tipo de interacción que se lleva a cabo. Tal vez, pensando en el ámbito universitario, tal vez dentro del salón de clases doy un tratamiento al profesor, pero si lo encuentro fuera, eh, va a ser una situación más informal y quizás cambie el tratamiento. Eh, Otro factor que nos lleva a modificar los tratamientos son las estrategias de cortesía o de descortesía. Podemos tratar de ser corteses y hay gente que dice, bueno, yo para ser cortés, ser amable, voy a usar usted eh, porque con tú no siento que estoy marcando respeto. Hay gente que dice eso. Pero también podemos hacer usarlo en estrategias de descortesía. Justo si queremos marcar distancia, no sé si Fox, en el ejemplo que les mostraba, usó eh, de manera intencional ese trato tuteante con Fidel, pero podría ser una estrategia de descortesía, ¿no? Que no le está respondiendo de la manera en que Fidel inicia la conversación con un tratamiento muy formal y ustedeante. Y bueno, cuando me refiero a que hay un cambio en curso, estoy pensando concretamente en el sistema pronominal de segunda persona. En general en México, pues tenemos que tú lo usamos para las relaciones en que hay simetría, es decir, mismo tipo de jerarquía entre personas, una relación simétrica sería entre amigos, entre hermanos, eh, una relación de cercanía también nos lleva a utilizar tú, una eh, relación de confianza también nos lleva a utilizar tú, y usted, por el contrario, estaría del lado de la simetría, de la distancia o el respeto. Confianza y respeto están subrayados ahí porque son aspectos o son términos que están usando las personas cuando explican por qué seleccionan tú o usted. Y lo de simetría o distancia, pues son términos que se usan en el estudio lingüístico de los tratamientos. Eh, y bueno, aquí habría que acotar que, bueno, además de tú, usted, en la zona de Chiapas también se tiene la opción de voz, que se mantiene también en alternancia un tratamiento voceante. Y lo que parece que está pasando actualmente en México es que tú se está usando cada vez con mayor frecuencia, las personas jóvenes lo usan más, en ciudades más grandes se usa también con mayor frecuencia y usted se está usando cada vez menos, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser un proceso de cambio, ¿sí? Y justo les decía que desde la lingüística eh, se ha usado hablar de estos dos ejes, poder, solidaridad o poder, distancia, eh, asimetría, simetría, ¿no? Esto viene desde un trabajo de Brown y Gilman en 1968. Estos autores ya estaban en ese momento analizando datos de algunas lenguas en Europa, porque observaban en términos diacrónicos también un cambio en el sistema de tratamientos y son ellos quienes acuñan estos términos eh, en los que justo se ve que el eje vertical de una relación daría cuenta de todas las diferencias que pueden existir entre interlocutores en situaciones muy concretas, ¿no?
¿Cuáles son estas diferencias? Pues hablábamos de diferencias de edad, de posición jerárquica, que puede ser en la familia o en el ámbito escolar o laboral, o el estatus que tiene una persona, ¿no? Que a veces ocurre con un médico, un sacerdote. eh, y por otra parte, en este eje de solidaridad se refiere a diferentes aspectos que motivan que una relación sea simétrica o, aunque no lo sea, que se perciba como simétrica, ¿sí? Y pues estos autores observan que la solidaridad se suele dar porque los interlocutores comparten algún rasgo social. Puede ser pertenecer a la misma familia, profesar la misma religión o a otros factores, ¿no? Que a veces es desde esta persona me simpatiza y me siento en confianza con ella, entonces ahí en función de eso decido qué trato usar. Y bueno, les voy a mostrar justo retomando estos términos de poder, solidaridad o distancia, eh, unos datos de Guadalajara, eh, del tuteo en Guadalajara, o sea, como cuando se hace un análisis de qué factores favorecen el uso del tuteo, eh, tomando en cuenta 5 rasgos que fueron poder, distancia, edad, escolaridad de las personas y origen, o sea, los 2 primeros tienen que ver con el interlocutor al que nos dirigimos y los 3 últimos con rasgos de las personas que están usando el tuteo, ¿sí? Lo que observamos aquí en este estudio fue que si una persona tiene mayor poder que su interlocutor o igual, sí, eso favorece que use tú, ¿sí? Pero si una persona tiene menor poder, pues no es tan probable que se use tú, ¿sí? Entonces, en una relación asimétrica, pues tal vez en el ámbito laboral, el jefe de alguien tiene mayor poder, es probable que use tú, pero alguien que es subalterno, si tiene menor poder, no es probable que use tú. En cuanto a la distancia, se vio que las relaciones de familiaridad, o sea, esas con los más cercanos, nuestra familia y amigos, pues sí favorecen el tuteo. Y el trato también. El trato es conocemos a alguien, pero pues no hay tanta cercanía, también favorece el tuteo. Mientras que si estamos ante un desconocido, no vamos a favorecer el tuteo. Con respecto a qué personas tutean más, y aquí es donde estamos hablando de un proceso de cambio, pues se vio que los jóvenes son los que están favoreciendo el tuteo a diferencia de los adultos, que las personas con escolaridad media y superior lo favorecen más que las personas con educación, escolaridad básica, y en Guadalajara era las personas que habían nacido ya en Guadalajara tuteaban más que las personas que radicaban en Guadalajara, pero venían de alguna zona más rural. Esto lo podemos observar también aquí en esta gráfica ya en términos porcentuales, en la que lo que estamos viendo justamente es que hay un cambio, hay un incremento en los porcentajes de tuteo y, bueno, el cambio, aquí también hay un dato interesante, el cambio se está dando en el grupo de mujeres. O sea, si vemos la línea que corresponde a las mujeres, vemos que las mujeres que se ubican entre 60 y 79 años son las que tutean con menor frecuencia y esto se va incrementando al siguiente grupo de edad y se incrementa aún más en el grupo de las más jóvenes que tienen entre 20 y 39 años.
mientras que los hombres pues mantienen una tendencia muy plana. Sin embargo, lo que vemos también aquí y se suele ver en procesos de cambio es que en el grupo de mayores los hombres ya tenían frecuencias más altas de tuteo que las mujeres tenían frecuencias más bajas y van eh, cambiando, pues justo, yo digo, a lo largo del tiempo, porque la edad de los hablantes nos da pistas de cómo se mueve diacrónicamente algo. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de este cambio en curso hacia cada vez más tuteo. Hay muy pocos estudios sobre tuteo, eh, así que ahí hay un tema de investigación. Yo ahorita justo hago un resumen de estudios que se han hecho en la Ciudad de México y Guadalajara, más para la Ciudad de México. Eh, los autores que menciono ahí abajo, Lastra de Suárez, Kim Lee y Schwenter, trabajaron en la Ciudad de México. Bueno, y Reit Comayuan también, y solo los datos de Novikov y Orozco en Guadalajara. Pero pues se han observado tendencias similares en estas dos ciudades. ¿Cuáles son esas tendencias? Primero, que hay un uso simétrico generalizado del tuteo en relaciones entre personas cercanas y de la misma edad. Segundo, que usted se usa para dirigirse a las personas mayores y a interlocutores de ciertas profesiones que tienen algún estatus como médico, profesor o sacerdote. Otro punto en el que se coincide es que los jóvenes utilizan el tuteo en más situaciones comunicativas que los adultos. Eh, Otro punto es que, y este lo menciona Yolanda Lastra, en su estudio en 1972, o sea, hace ya prácticamente 50 años, las personas de clase obrera tutean menos en relaciones asimétricas que las de clases media y alta. Eh, y bueno, eso se ve en otros estudios en términos de la escolaridad, como lo que les estaba mostrando. También se ha visto eh, la contraparte, ¿no? Que la frecuencia del uso del tuteo se incrementa entre las personas con mayor escolaridad y otro aspecto es que al parecer la extensión del tuteo es un fenómeno que se propaga de las grandes ciudades a las ciudades pequeñas o de las ciudades a áreas rurales. Eh, Bueno, y pasando al punto 4, en cuanto al voceo en México, había dicho que haré una breve mención solo para que tengamos presente su vitalidad actualmente en el año 2020 en Chiapas. Hay varios estudios estudios o varios textos en los que se hacía mención a que se voceaba en Chiapas, pero el voceo estaba desapareciendo. Justo también hay estudios o textos en los que se estigmatizaba el voceo. Este es un ejemplo de un texto de 1960. La autora dice: el voceo es empleado en Chiapas por grupos de escasa cultura, con todos y en toda ocasión, pues no conocen otra forma de hablar. Bueno, lo que vemos ahí es se está estigmatizando el voceo, se está estigmatizando un rasgo lingüístico, ¿sí? Pero no hay un estudio detrás de eso, ¿no? Porque ahorita estamos viendo justo cómo el tuteo se usa en función de ciertos parámetros, el ustedeo de otros, ¿no? Y todos, como hablantes, vamos a elegir de un repertorio que tenemos en nuestra comunidad de habla una serie de formas lingüísticas para usarlas, ¿no? Entonces, bueno, en Chiapas ese repertorio incluye el voceo, el tuteo y el ustedeo.
Entonces, es inverosímil pensar que si hay 3 posibilidades, los hablantes o algunos hablantes van a elegir solo una, ¿no? De manera indiscriminada. Eh, Voy a mostrarles un par de ejemplos eh, sobre la vitalidad del voceo y pues el primero es una conversación en Facebook entre 2 mujeres jóvenes universitarias y, pues, ustedes saben, esos datos son públicos, entonces, pues, ahí, ellas 2 están voceando, la usuaria que se hace llamar Mariposa de Papel, justo saluda, eh, Ida y vos, taleguita, ¿por qué te salís?, ¿no? Entonces, vemos ahí el uso del pronombre vos y también, pues, la flexión voceante salís, ¿sí? Eh, ¿por qué te salís? ¿De dónde? Del Messenger. Vos. Aquí otra vez ese, vos explícito, si no me salgo, me saca esta madre, ¿no? Entonces, bueno, creo que con ese ejemplo, nos queda clara la vitalidad y también voy a comentar estos datos de una tesis de licenciatura, esta de 2013, donde se documenta eh, pues en grabaciones de la vida cotidiana cómo se usa el voceo y cómo este fenómeno tiene sus propias complejidades. Justo este autor aquí está distinguiendo diferentes formas en que podemos recuperar el voceo. La primera es la pronominal, ¿no? Ya, vos. Si tenemos el pronombre explícito. Porque muchas veces, pues, veíamos que el tuteo, el ustedeo o el voceo, nos percatamos de que se está usando en la flexión verbal, dado que el español es una lengua en que no tenemos que marcar de manera obligatoria los sujetos, ¿no? Entonces, muchas veces los sujetos pronominales los omitimos, que sería el segundo ejemplo, donde vemos que hay un voceo verbal y por la flexión verbal, pues, vemos que se está voceando, ¿no? ¿Para qué querés que yo te tire las cartas? También se da un voceo mixto pronominal, ¿sí? Lo que vemos ahí es el verbo flexionado de manera voceante, sos, pero el pronombre es tú. Luego tenemos casos de voceo mixto verbal, donde el pronombre es tú, pero la flexión es voceante. Tú tenés, ¿no? Tú también tenés. Y por último, algo que en esta tesis el autor llamó voceo respetuoso, que es el uso de sos, nada más es el único verbo que se usa con usted, ¿no? Entonces, bueno, también esa combinación de sos y usted. No voy a dar más ejemplos del voceo para pasar a el último punto de este sistema de tratamientos. Ahorita vimos los pronombres, pero también podemos enfocarnos en los tratos nominales. Los tratos nominales también nos van a dar pistas de cuál es la relación entre los interlocutores, ¿sí? O de algo que quieren marcar. Porque muchas veces, como lo que está ocurriendo ahora en México, tenemos que un pronombre se empieza a usar con mucha frecuencia en relaciones asimétricas, que tal vez antes se mantenía justo un trato asimétrico para hacer esa distinción. Y muchas veces cuando hay ese cambio, si tenemos una forma nominal que sea asimétrica, nos va a dar información sobre el tipo de relación que existe entre los hablantes, ¿sí?
Hay personas, por ejemplo, que tutean a sus padres. Y si preguntamos a personas muy mayores, nos dirán que, pues que no, que ustedeaban a los padres. Eh, pero a pesar de que en el uso pronominal ya haya un tuteo a los padres, a veces en el uso nominal se mantienen esas diferencias simétricas, ¿no? Los hijos pueden tutear a los padres, pero tal vez siguen dirigiéndose a ellos con formas nominales como papá o mamá, aunque también se da el caso del uso del nombre propio. Eh, Sobre las formas nominales hay menos investigación. Eh, entonces, pues se sabe muy poco sobre su función en este ámbito de la deixis social y la mayoría de estudios que hay a veces son de tipo morfológico y léxico, pero aquí también hay todavía mucho por investigar en términos de un análisis sociopragmático, es decir, qué hacemos con las formas nominales, para qué nos sirven en nuestra vida cotidiana y qué personas usan qué formas. Eh, ¿Cuál sería el repertorio de formas nominales? Pues vamos a distinguir dos grandes grupos, el de los nombres propios y el de los nombres comunes. En nombres propios tenemos los nombres de pila, ahí entran los apodos o sobrenombres, también el trato por el apellido, y en los nombres comunes están los títulos de parentesco como mamá, tío, los títulos profesionales, doctor, licenciado, veíamos en un ejemplo ingeniero, y también los títulos genéricos. Estos son pues nombres comunes que no van a referir ni a parentesco ni a profesión, ¿no? Como decirle a alguien niño, señora, etcétera. Eh, y bueno, comentaba que mucha de la investigación sobre nombres propios, pues se ha centrado solo en la morfología. Hay varias investigaciones en México de corte dialectológico en las que se presenta pues un inventario de qué tipo de modificaciones solemos hacer con los nombres propios, ¿no? Desde el uso de hipocorísticos, diferentes acortamientos que hacemos, o formación de diminutivos, también cómo a veces cambiamos de sonido, hacemos cambios de sonido en los nombres, justo cuando queremos marcar cercanía con nuestro interlocutor, ¿no? Se dan estos procesos de palatalización como Alonso o Loncho, y también a veces, pues, ocurren varios procesos, ¿no? Como acá estaba mostrando en acortamientos, el caso de las aféresis como Guadalupe, Lupe, pero después Lupe, pues, le podemos agregar un diminutivo y tenemos Lupita. Entonces, hay trabajo en este sentido, pero, falta ver trabajo de cómo usamos esos nombres y con quién los usamos. En términos dialectológicos, les decía que también hay algunos datos, por ejemplo, en el Atlas Lingüístico de México, eh, que se hizo una encuesta en casi 200 puntos en el país, pues se preguntaba sobre el trato que se daba a padres y abuelos, y ahí lo que vemos, pues también es que hay un repertorio que muestra diferencias en varios sentidos, ¿no? Desde papá, mamá y diferentes modificaciones, como usar diminutivos, acortamientos, eh, cambio en el acento, ¿no? Como en papa, mama, eh, y otros términos como jefe o jefa, tata, ¿sí? Doña o viejo. Igual para los abuelos, pues hay un repertorio, y eso es
algo más de lo que sabemos, pero de formas muy concretas en los atlas lingüísticos. Cuando vamos a preguntarle a las personas sobre otros usos, pues empezamos a documentar más repertorio, ¿no? Por ejemplo, para los hermanos, pues formas como carnal, carnala, carnalito, ¿no? Aparte de hermana, hermano, o qué sé yo, pues para cuñado, cuñada, cuñado, cuñis, o para una comadre decirle comalle. Esos son algunos de los ejemplos que se pueden obtener si hacemos cuestionarios para tener este tipo de información. Aquí también presento un repertorio de títulos genéricos, como qué formas usas para dirigirte a tus amigos, ¿no? Y aquí hay una lista. O para diferentes personas. Y pues tenemos desde estas formas genéricas, gorda, gordo, güera, mijo, y bueno, ya después un repertorio más particular que van refiriendo los hablantes, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de títulos genéricos. Y bueno, para los oficios, pues también tenemos que hay variación al respecto, ¿no? Como a los ingenieros se les llama Inge, al licenciado se les suele decir Lic, o como, si las personas, qué términos usan para dirigirse a un doctor, que pues rara vez usan el nombre propio o tutean, a menos que hubiera otro tipo de relación, ¿no? Como el doctor es un pariente, bueno, ahí habría una diferencia, pero pues si no, se mantienen formas como doctor, doctora, galeno, médico. Ok, bueno. Para cerrar después de este rápido repaso de los tratamientos en México y de diferentes elementos que lo constituyen, me gustaría plantear unos temas de interés en el análisis de la deixis social y algunas sugerencias para el futuro. El primero sería estudiar los apodos. Esto es algo que se ha estudiado, conozco estudios en otros países y aquí en México tal vez los haya, pero no, hasta el momento no tengo conocimiento de ellos, ¿no? Que a veces se dice que, pues sí, que los apodos pueden molestar a la persona que recibe ese apodo, pero pues aquí justo muestro un ejemplo donde a Paquita, la del barrio, le están preguntando cómo nació ese sobrenombre y ella narra la historia y justo aquí dice que el apodo se lo puso Felipe, el indio Jiménez, que a su vez tiene un apodo, ¿no? El indio, y que le dijo, ya tengo tu nombre, Paquita la del barrio, y su respuesta, ¿no? Se oye bonito, le dije, se oye bien. ¿Qué le preguntó el indio Jiménez? ¿No te molesta? Justo por esta idea que se tiene que un apodo puede ser molesto, y ella responde, no, ¿por qué? Entonces, bueno, ahí también hay un área de estudio. Otra sería la de las formas de referencia. Veíamos que una era las formas de tratamiento, yo me dirijo a alguien, pero otra es cómo me refiero a alguien, ¿no? Que ahí también cambiamos mucho. A veces yo puedo tratar a una persona con una forma, pero cuando esa persona no está presente, me refiero a ella con otra forma, ¿sí? Aquí pues hay una serie de ejemplos tomados del Diccionario del Español de México, donde vemos diferentes formas
de referencia nominales, ¿no? La entrada a la oficina estaba llena de güeyes, se me hace que este cabrón va a ir con el chisme. Uno no se pasa la vida estudiando para que venga cualquier pendejo a quererle enseñar su oficio. Y ahí estaba parado un vato como de 20 años o la busca un abuelito con una criatura, ¿no? Entonces ahí estamos viendo pues que las formas de referencia tienen o pueden ser más variadas que las formas de tratamiento. Otro aspecto que tampoco se ha estudiado o se ha estudiado de manera escasa, justo aquí vuelvo a citar este trabajo de Cecilia Rojas, es el del cambio de trato. Primero, pues voy a comentar lo que vemos en la diapositiva del lado izquierdo, que es en una entrevista donde una mujer está contando que ella ayuda a su esposo es dentista, ella lo ayuda en el consultorio y que, pues, delante de los pacientes lo trata de usted, ¿sí? Dice: "Lo trato de usted, soy su instrumentista". Como él es odontólogo, entonces, si tiene cirugías o algo, pues ya le ayudo, pero allí la relación sí cambia. Por ejemplo: "Piedad, pásame, el espejo o dame gasas". "Claro que sí, doctor, me pongo mucho en mi papel", ¿no? O sea, que es un cambio de trato momentáneo, cuando hay otras personas y además porque ahí en el consultorio ella es la instrumentista y él es el odontólogo. Este ejemplo tomado de Cecilia Rojas, que trabaja con habla infantil, pues vemos también cómo los padres, decía hace rato, pues suelen cambiar mucho el trato con los hijos. En este ejemplo dice, en la comida, Flor deja las semillas de la fruta en el mantel. La mamá, pues la está regañando, ¿no? En su plato, señora. Entonces, vean cómo este su, pues, nos está dando información de que la está ustedeando y además está usando la forma nominal señora. Pero inmediatamente hay un cambio. Por favor, Flor, en tu plato, ¿no? Entonces, aquí ya vemos el uso del nombre propio y el tuteo que está ahí codificado en ese pronombre posesivo. Entonces, de esto también, pues, hay pocos estudios y aquí muestro un mapa eh, de algunas zonas que han sido estudiadas, pero vamos a hacer alguna matización, porque, por ejemplo, digo, ahorita me voy a centrar en San Luis Potosí. Ustedes van a ver que está ahí en gris. Sí. Ah, bueno, tal vez ya hay muchos estudios en San Luis Potosí. Bueno, de ese gris que no tiene rayitas, dice, son estados en los que en algunas de sus localidades se han estudiado formas de tratamiento. Y luego el gris con rayitas dice estados en los que en algunas de sus localidades se ha registrado voceo. Para San Luis Potosí está esta mención porque hay un trabajo de corte dialectológico, que es este de Ávila 1990, donde sí da cuenta de formas pronominales y nominales, pero solo en Tamazunchale. Entonces, bueno, no hay más estudios de San Luis Potosí. Aquí justo en este cuadro estamos mostrando, además que los estudios sobre los tratamientos son con diferentes enfoques, o sea, cómo hay más estudios de corte dialectológico que mencionaba, algunos sociolingüísticos que, como les dije, se centran en las ciudades de México y Guadalajara. Hay también estudios de corte diacrónico y otros más situacionales, basados justo en interacciones muy concretas, eh, y algunos que serían investigaciones documentales, es decir, pues solo se van tomando notas de qué formas usan las personas cuando está, o sea, y bueno, estamos escuchando algo, pero no hay un análisis sistemático en términos lingüísticos. Eh,
Ahora, ¿cómo se puede estudiar los tratamientos y cómo se puede estudiar también, pues, en tiempos de pandemia, en estos tiempos que estamos en el encierro, ¿no? Porque, pues, muchos de estos estudios que yo he estado comentando, pues, implican, grabar datos, estar en contacto con personas y, tenemos que replantearnos cómo podemos hacer investigación de otras maneras. Por eso aquí, pues, voy a resaltar, que podemos trabajar con diferentes datos, pero, pensando en la situación actual, pues, tenemos, datos de esta modalidad de comunicación mediada por computadora, donde tenemos, pues, diferentes chats o datos en Facebook o en Twitter. Muchos de esos datos son públicos, ¿no? Bueno, sobre todo en Twitter, la gente que tiene sus cuentas públicas, esos datos los podemos usar. Si son datos privados, pues sí tendríamos que pedir permiso a las personas. Igual con conversaciones telefónicas podríamos trabajar pidiendo permiso a las personas o rescatar videos, por ejemplo, de debates políticos que encontramos en línea, de las sesiones del Congreso. Y bueno, lo que menciono al principio o al final son otro tipo de interacciones en las que sí habría que eh, salir a la calle, pero pues me gustaría resaltar esas, ¿no? También pensando en cómo podemos modificar nuestra manera de obtener datos en esta situación. Y bueno, ya para cerrar, ahora sí, sugerencias para el futuro, pues faltan muchos estudios, tanto sociolingüísticos como dialectales, que describan la distribución de usos pronominales en diferentes comunidades y también estudios de tipo pragmático, ¿sí? Estudios más situacionales que muestren justo esto que vimos de cambio de trato o usos estratégicos de las formas de tratamiento en la interacción. Y pues con esto termino y les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el tema. Ahorita escuchándolo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, te escucho. Ok. Sí, ahorita escuchando esto, pues, bueno, me hizo reflexionar cómo desde que estamos chiquitos nos imponen a decir, bueno, a tutear a quienes son de nuestra edad y pues hablarles de usted a nuestros maestros, a nuestros papás y cómo también bueno, a mí en mi caso, pues mis papás son maestros, entonces como pues conviví mucho con maestros, era hablarles de usted porque si no, pues un regaño. Entonces sí es como, bueno, es interesante cómo el usted muestra respeto hacia cierta autoridad y el tú pues ahora sí que es como algo irrespetuoso, ¿no? Y muy interesante el tema. Sí, que tal vez para ti no lo era, pero para tus papás sí, y por eso te Sí, corregía, ¿no? Así, ajá, pues eso lo vamos aprendiendo justo en estos procesos de socialización, ¿no? Donde se nos va indicando a quién es adecuado tutear, a quién es adecuado ustedear. sí, sí. Bueno, no sé si haya alguna pregunta por parte del público o algún comentario. Parece, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, puede prender su micrófono o ponerla en el chat si no quiere abrir el micrófono. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Aunque es que tuve problemas con mi internet, pero... bueno, pone el doctor José Miguel Sardiñas que sí es frecuente usar cuate como vocativo. Eh,
Sí se usa cuate como vocativo, no me atrevería a decir si es frecuente, porque, bueno, mi formación es de sociolingüista y nos centramos mucho como en tener datos empíricos y cuantificables para decir, si algo es frecuente, pero, creo que en el altiplano sí se usa cuate como vocativo y eso también es mi impresión, sin datos de corpus, que también cuate, solo se usa en hablantes de cierta edad, hablantes ya mayores. Entonces, sí creo que estaría restringido tal vez a ciertas zonas del país y a hablantes, ya mayores. Bueno, también comenta Adriana Ojeda que le encantó la plática y el doctor José Miguel Sardiñas responde que escucha con frecuencia este cuate, pero casi nunca como vocativo. Yo creo que sí es algo de edad, sí lo he escuchado, pero en mayores. Y después el doctor, Aunque es bueno, verdad Marco que sí, Pérez comenta, perdón, iba a decir ¿mande? que es verdad que sí, cuate es más, seguro es más frecuente como forma referencial, ¿no? O Sí, sea, vi a un yo creo cuate, que se pero escucha más güey, ¿no? De vocativo. bueno, entre los jóvenes definitivamente, sí. Bueno, es que yo acá pues, en Tamazunchale, yo soy de Tamazunchale, Ah, sí yo escucho mucho que dicen güey a todo mundo, ya sea adultos, entre maestros, entre, pues sí, personas allegadas, sí se escucha mucho güey. Y bueno, después comenta Marco Pérez, ¿usted ha llevado este tipo de estudios al discurso digital? Si es así, ¿ha encontrado nuevos tratamientos o los mismos? no, yo no he estudiado el discurso digital. Eh, sí, sí conozco estudios de ese tipo, pero de voceo. Eh, pero pues definitivamente los tratamientos en el ámbito nominal, pues hay mucho cambio, hay mucha creación. Entonces, pues seguramente un estudio en discurso digital sí nos daría información muy nueva, ¿no? Yo por eso sugería que es como de lo que falta por estudiarse y que a veces pues en estos tiempos de encierro, eh, se nos olvida que están estos datos que pueden trabajarse. Creo que Está el micrófono apagado, Dulce. Ah, es cierto, perdón. También comenta Marco Pérez que si en relación con las groserías que se utilizan como tratamiento, aparte de las mencionadas en esta plática, encontró otros. las groserías como tratamiento, pues no encontré otras, pero sí hay y muchas, o sea, justo ahorita estaba pensando en un estudio que está haciendo, también es una tesis en la que se están estudiando los insultos rituales, ¿no? Es decir, las groserías, pero justo esta grosería que no, que el interlocutor no la interpreta como tal porque hay una relación de cercanía, ¿no? Entonces, pues hay unas, eh, pues hay mucha variación en groserías y, por ejemplo, ahora hay una eh, eh, que justo se tratan en el ámbito del insulto ritual, por ejemplo, entre mujeres, llamarse bitch, ¿no? Que además se retoma el término del inglés,
o pues sí, no, ese sí está documentado, ¿no? Y bueno, es justo un trato que se dan mujeres muy jóvenes entre ellas y es un insulto ritual. Y ahí también en esta tesis pues que está en proceso, también se están estudiando los insultos entre hombres homosexuales, ¿no? Y como también algo que, o sea, si esa forma es recibida de otra persona, sí se considera un insulto, pero entre amigos homosexuales esa grosería ya no es considerada un insulto, sino justo una marca de cercanía entre ellos, ¿no? Entonces, pues justo güey pasó de eso, ¿no? De ser una grosería a un trato muy cercano entre amigos. Bueno, también siguiendo lo de Marco Pérez, bueno, después me pregunta que sobre las groserías ritualizadas con marcas de tratamiento Cortés para su rastreo y procesamiento estadístico, ¿utiliza un software para conteo de palabras? Bueno, yo personalmente no utilizo un software para conteo de palabras, pero sí los hay, porque necesitaríamos, bueno, primero saber qué tipo de corpus tenemos, pero un software para conteo de palabras, ah, te bueno, gratuito, que pueden encontrar en internet, es uno que se llama AntConc, Ant como hormiga en inglés, y Conc por concordancias, que es justo un software que nos permite, pues, hacer conteos de frecuencia de palabras, pero también hacer búsquedas, pues, muy especializadas, qué sé yo, si ya quiero meter una combinatoria de formas, eso sugeriría yo. Y en términos estadísticos, pues ya ahí hay pues diferentes tipos de software disponibles, pero eso sería como después si se quiere hacer un análisis cuantitativo. En sociolingüística se usa eh, mucho uno que se llama Goldberg. Bueno, Marco Pérez también comenta que cómo ha obtenido estas groserías ritualizadas. Ya en la última pregunta dice. Ah, es, Estas que estaba yo comentando de una tesis, pues justo se están haciendo a partir de grupos de Facebook, porque pues o sea, es difícil obtenerlas de otra manera, ¿no? Como otro tipo de datos que obtenemos mediante grabaciones. Entonces, lo ideal son interacciones pues muy espontáneas, muy naturales y pues estas se han obtenido de grupos de Facebook en las que participan pues solo jóvenes que tienen algún interés en común, qué sé yo, un grupo de gamers o de diferentes pues afinidades, ahí se pueden encontrar interacciones de ese tipo. Bueno, y ya Xiomara aplazó la pregunta. Bueno, tiene la duda de que si es vato con V o con B. Yo lo transcribí con labial y retomando el ejemplo del DEM. Entonces, pues en ese sentido me guiaría por la decisión del DEM, del Diccionario del Español de México. Ok, bueno, y Alaide Morán pide la palabra. ¿Está bien? Va a hacer una pregunta. Alaide. Hola, gracias. Buenas noches a todas y buenas noches, doctora. Quisiera preguntarle si solo ha trabajado con corpus de entrevistas, o sea, corpus escritos, porque quisiera preguntarle
si ha notado que, por ejemplo, en los vocativos, en corpus escritos, ha encontrado estos vocativos que se escriben, digamos, con faltas de ortografía y que tienen como este uso descortés, porque, por ejemplo, ya ahorita estoy haciendo mi tesis sobre insultos usados por feministas en Twitter, feministas mexicanas, y he notado que, por ejemplo, utilizan hombre de manera despectiva, pero lo escriben sin H y con V. Entonces, quería saber si ha encontrado como similares. No, porque yo no he trabajado ese tipo de corpus. Decía que es una tesis que está en proceso, es una tesis que yo dirijo, pero pues justo el ejemplo que das es muy interesante, ¿no? Porque digo, yo lo he visto, ese hombre o hombres, y bueno, pues ahí también cómo van surgiendo insultos. Ahorita me hiciste recordar el de viejo lesbiano, este, pues que también es un insulto que creo que se difundió mucho en Twitter, eh, y ahora mucha gente lo está usando fuera de Twitter. Este, y bueno, como el que tú dices, pues si no tenemos la información de las grafías, pues no se va a leer como un insulto, ¿no? O justo como un posicionamiento de, pues sí, de una mujer ante, pues los comentarios de los hombres, ¿no? Que generalmente se ven en este tipo de interacción, pero no, eh, no te podría yo dar más ejemplos. Ok, muchas gracias. Bueno, cuando termines tu tesis, compártela, por favor. Me interesa leerla. Sí, claro Sí, que sí, la voy a divulgar por todo Twitter. gracias. Gracias a usted. Bueno, hasta ahorita, aquí mandan otra pregunta. Es Kiara. Dice que si existe una relación tajante entre el uso del tuteo y la educación, ¿y cuál es su conclusión respecto a esto? Lo digo por lo que mencionaba de sus datos estadísticos. No, no existe una relación tajante, ¿no? Cuando sí mostraba como esto o sea, estas características sociales de los hablantes favorecen, quiere decir, usan con más frecuencia el tuteo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es mi conclusión? Pues yo creo que eso está reflejando asimetrías que ocurren en términos sociales. ¿Por qué? Pues porque, o sea, bueno, ahí lo que refleja escolaridad, o lo que nos dice escolaridad, si lo interpretamos en términos de que una persona que fue menos años a la escuela, pues va a tener seguramente una posición laboral donde depende de otros que están más arriba, ¿no? Entonces hay una asimetría y esa asimetría se refleja en el uso de tratamientos, ¿no? Si yo estoy por abajo en la jerarquía, voy a tender a usar usted. Yo creo que por eso se obtiene este tipo de resultados. O también por, pues, estas dinámicas de socialización que justo ahorita Chio comentaba, pues a mí me regañaban si yo usaba tú para dirigirme a un maestro, tenía que usar usted, ¿no? Entonces, pues también a veces nos van inculcando ciertos tratos para nuestros interlocutores desde la familia. No sé, hay familias en las que a los tíos sí se les llama por el nombre y otras en que no, que se les dice a los niños, no, no le llames por su nombre, dile tío, dile tía, dile abuela o abuelo, ¿no? Entonces, por ahí también habría que buscar alguna relación.
Bueno, también comenta Kiara que cuál es su conclusión sobre el tuteo, sobre que el tuteo que es actualmente más usado en los jóvenes. Bueno, pues definitivamente que estamos ante un cambio en curso. Esto quiere decir que se espera que cada vez haya más tuteo, que este cambio, también otra vez en términos sociales, puede estar reflejando cambios en las dinámicas sociales, ¿no? En justo estos procesos de socialización en que se marcaban más las jerarquías, están desapareciendo y pues ahora está surgiendo un nuevo trato que sería un tú más generalizado y en el que al menos lo que se está codificando o se está tratando de hacer es borrar esas diferencias de edad, diferencias jerárquicas, de estatus, de posición, qué sé yo, en un ámbito laboral. Entonces, pues creo que sí vamos hacia un cambio y esto no significa que si usted se asocia con respeto para muchas personas, tú no lo sea, ¿no? O sea, justo las personas que están usando tú cada vez más no van a ver ese valor de, qué sé yo, de no respeto. O sea, puedo tutear a alguien, pero eso no implica una falta de respeto. Entonces, también hay un cambio en cómo asociamos una forma lingüística con una valoración. Y, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, al parecer creo que ya fueron todas las preguntas. Perfecto. Pues Bueno, Kiara, ya Kiara dice que le es complicado referirse en segunda persona a un doctor. Muchísimas gracias. sí, pues eso pasa, ¿no? Que justo hay ciertos tratos que se mantienen, o sea, a los doctores, pues es muy común el trato usted de ante, ¿no? Y llamarles doctor nunca por su nombre. Sí, es algo como que ya se nos impone, bueno, a veces a algunos sí se les impone esto. Y bueno, creo que ahora sí ya es todo, doctora. Muchas gracias. Gracias a Muy ustedes por interesante la el tema. invitación. Sí, no, pues a ver si ahora que vuelva a la normalidad todo, pues podemos invitarla a la facultad Me daría mucho en gusto. otra semana. Y sobre Sí, todo que volvamos a clases presenciales, creo que es algo que todos estamos esperando. sí, sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Norma Díaz le agradece por la conferencia. Ah, gracias, Nos hasta vemos luego. entonces. Hasta luego. Buenas tardes. Un gusto escucharla. A los alumnos, por favor, pueden quedarse